Vamos a hacer un análisis de los profetas de la Biblia y los de las otras religiones. Analizaremos el número, la coherencia y la cronología de los profetas de la Biblia y cómo realmente ninguna otra religión tiene un registro tan extenso ni tan interconectado. Estas comparaciones son muy interesantes. Vamos a hacer un estudio único y un listado de todos los 50 aproximadamente profetas que aparecen en la Biblia, que son tanto del judaísmo del Antiguo Testamento y del cristianismo del Nuevo Testamento. Más de 50 profetas nombrados, cientos de figuras proféticas anónimas. Hay una cronología ininterrumpida de 4000 años, desde Adán hasta el primer siglo de Jesús. Profecías interconectadas y progresivas, muchas con cumplimiento histórico comprobable. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén por Babilonia, el regreso del exilio, los imperios de las naciones, los medos persas, Babilonia, Grecia, Roma. Hay una línea profética vinculada a una misma nación, Israel. Israel es el país que más profetas tiene en la historia. Incluso, aunque ellos no consideren a los profetas del Nuevo Testamento, la cantidad es abrumadora. Jesús, ya como el máximo profeta, y el último profeta vendría siendo Juan, el revelador del Apocalipsis, que es realmente Jesús el que le muestra a Juan. Por eso Jesús pasa a ser la cúlmine, el sello de la profecía. Él es la profecía encarnada. Y esto es notable, porque de Jesús se le corresponde en su cronología, en su genealogía, desde Adán hasta Jesús 4000 años. Si lo comparamos, el Islam reconoce a unos 25 profetas principales, pero muchos son tomados de la Biblia. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús. No hay una cronología detallada ni genealogías externas. Los relatos son resumidos y no siempre coinciden históricamente. Su principal profeta es Mahoma, el escritor del Corán, en el siglo VII d.C., sin una cadena profética documentada de miles de años como en la Biblia, porque él dice venir de la línea de Ismael, no de la línea de cuando Abraham tuvo 2 hijos. Uno fue Ismael, que se pierde por 2500 años aproximadamente hasta Mahoma. No hay ninguna historia. En cambio, desde la línea de Isaac de la Biblia, ellos toman esa profecía, esos profetas para sí, y lo incluyen en el Corán, y adaptan ciertas historias para su relato. Entonces, este vacío del Islam parece más una copia desde afuera. Si bien es muy fuerte y muy impactante lo que ha hecho en la historia del Islam, siendo una de las religiones más grandes, su contenido profético es menos narrativo, menos histórico, es más exhortativo. Entonces, podríamos considerarlo como la gran cantidad de profetas, pero al ser copiados de la Biblia pierde el peso. Ahora vamos a analizar el hinduismo. Habla de rishis, avatares, pero no una línea histórica continua. Son ciclos míticos, los yugas, de millones de años. Los textos, tanto los Vedas como los Puranas, no siguen una cronología histórica verificable. Mezclan el mito, la cosmogonía, la filosofía. Por eso no hay un único linaje en una nación que sirva de eje profético. Las revelaciones son múltiples y son dispersas. Si bien se puede aprender o obtener un contenido moral, podría decirse beneficioso, esta cantidad de dioses lo convierte en una mitología inmensa. De hecho, es la religión que más ha conservado sus dioses desde la antigüedad, porque todas las religiones tuvieron muchos dioses, cientos de dioses, y la que conservó esa cantidad de dioses fueron el hinduismo. Y su antigüedad se puede comparar en el sentido de solamente antigüedad, pero la línea profética de la Biblia es mucho más poderosa, mucho más verificable, una historia única. Vamos a analizar el budismo. Está centrado en un Buda histórico, Siddhartha Gautama, el siglo VI a.C. En este sentido, el budismo no tiene profecía, de hecho es considerado ateo en muchos casos, porque habla de la espiritualidad interior. Es más, los maestros que han sido posteriores a Buda. No es una religión de profetas, sino de iluminados. Eso significa Buda, el iluminado. Carece de una cadena profética, ni de profecías históricas detalladas. Y por último, las religiones indígenas o animistas. Hay chamanes, sabios, brujos, pero no hay una secuencia documentada ni una cronología unificada. Por eso, la cantidad de profetas documentadas con nombres, con fechas, con genealogía, con cronología, la Biblia es única. Hay una coherencia histórica, es como, por más que lo escribieron 40 autores de la Biblia, la coherencia que hay y la historia verificable, que no habla de Narnia, habla de un pueblo específico, de una tierra, la actual tierra donde viven hoy los judíos. Desde Adán hasta Jesús son 4 milenios de una línea secuencial. Un libro que narra el primer hombre,
la genealogía de estos primeros hombres, historias que no pueden contar otra historia sin desconectarse de la mitología. En cambio, la Biblia, aunque aparenta ser una mitología, es coherente, tanto con la ciencia, con la historia, con la arqueología. Ninguna otra religión se le compara en este sentido. En profecías cumplidas con datos históricos verificables. Como decíamos, la profecía de los imperios de Daniel, los imperios, también habla de Ciro, un rey que vino después, narrado en Isaías. También la destrucción del año 70 desde Cristo, que fue 40 años después de Jesús. Y obviamente que las profecías del fin de los tiempos. La Biblia narra las profecías de los últimos tiempos, aproximadamente 50 profecías. O sea, ¿qué otra religión habla del fin? Todos hablan de una nueva era, de un cambio, que va a venir un Buda final, etcétera. O el mismo Islam dice que Jesús va a volver. Entonces, de alguna manera, el más fuerte libro sagrado viene a ser la Biblia. La Biblia es magnífica, es una obra de arte. Por eso se dice que el escritor finalmente viene a ser Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jesús. El mismo Jesús es el máximo profeta. Por eso muchos dicen, cuando escriben los profetas, así ha dicho Jehová. Y escriben.